Buenos días. Estamos por transmitir la predicación para la Iglesia Bíblica del Camino de Córdoba, Argentina. Y estoy esperando a ver si alguien me puede confirmar si se escucha bien. Mientras accedemos a las otras redes. Estamos agradecidos a Dios por estos medios, pero seguimos rogando que el Señor nos permita reunirnos pronto y que podamos congregarnos como Él manda, como Él desea, como Él nos dejó escrito en su palabra, ¿verdad? Pero mientras tanto, rogamos por nuestras autoridades para que tengan sabiduría, rogamos por nuestro país para que tenga salud, rogamos por el pueblo de Dios para que el Señor nos fortalezca en medio de esta situación. Rogamos por cada familia en particular, tanto biológica como espiritual, para que podamos transitar esto de la mejor manera posible. No es fácil, no es lindo esto de la cuarentena, pero el Señor nos da fortaleza según nuestras necesidades, y en este momento podemos pedir fortaleza para que Dios nos sostenga en esto, y Él lo va a hacer. Él responde a esta oración. Entonces no perdamos la oportunidad de pedirle a Dios que nos fortalezca, de pedirle a Dios que nos dé fuerzas para continuar. Hoy quiero hablar de algo muy extraño. El título de hoy es Intercambiando roles con Dios. ¿Por qué este título? Incluso va a ser una miniserie, esto de intercambiar roles con Dios. Muchos problemas de tu vida, de mi vida, surgen por no prestar atención a cosas obvias. Una de las cosas que más tiempo nos lleva una de las cosas que más tiempo nos lleva en la vida es aprender lo obvio. Y una de estas cosas obvias que no aprendemos tan fácilmente es nuestra posición frente a Dios. A mí me costó, no en todos los sentidos, sino en algunos sentidos. Es normal que nosotros no tengamos muy clara cuál es nuestra posición frente a Dios. En algunas cosas, no en todas. Pero esperaba algunas cosas de Dios que en realidad Dios espera de mí. Y pensé que Él me exigía cosas que en realidad Él se comprometió a hacer. Y cuando me di cuenta, comencé a revisar más mi vida y revisar más mi entendimiento bíblico y ver que incluso en versículos que yo sabía de memoria, que son pasajes populares, que son fáciles de comprender, en ellos veía que había intercambiado mi rol con Dios. Insisto, había cosas que Dios exige de mí y yo pensé que eran tema de Él, y hay cosas que son responsabilidad de Él, asumida por Él, y pensaba que Él las exigía de mí. Entonces, una situación en la cual encontramos versículos que son fáciles de entender, fáciles de comprender, pero aparentemente en la práctica son difíciles de practicar. Son fáciles de entender, pero son difíciles de practicar. Uno de los versículos o uno de los pasajes en los cuales nosotros podemos ver que intercambiamos roles con Dios es Romanos 12.1. Acompáñame a Romanos 12.1. Y este primer punto le puse intercambiando roles con Dios en rendir culto. Intercambiando roles con Dios en rendir culto. Acompáñame a Romanos 12.1. Yo sé que a la congregación local le he mencionado varias veces esto, pero quería darle este marco de prédica para que quede un poco más claro el punto al que quiero llegar. Acompáñame a Romanos 12.1, intercambiando roles con Dios en rendir culto. Dice Romanos 12.1, por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es obvio que el que le ofrece culto a Dios somos nosotros. ¿Quién a quién? Nosotros a Dios. Y acá dice que es nuestra respuesta lógica a la misericordia de Dios. Dice, es el culto racional. O sea, racionalmente, lógicamente, se espera de nosotros, por las misericordias que Dios ya tuvo por nosotros, que nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Y acá tenemos que prestar mucha atención. ¿Quién está agradecido con quién?
tenemos que tener mucho cuidado en intercambiar rol con Dios, en rendir culto. ¿Quién está agradecido con quién? Acá nos dice que es lógico, en nuestro culto racional, en NTV dice esta es la verdadera manera de adorar o esta es la verdadera adoración, que nuestro cuerpo sea presentado a Dios como un sacrificio que es vivo, que es santo y que es aceptable a Dios, que es agradable a Dios. ¿Y por qué está motivado este sacrificio de nuestro cuerpo? De nuestra vida. ¿Por qué? Y por la misericordia de Dios. Nosotros en agradecimiento debemos responder de manera lógica por lo que hemos recibido, debemos responder entregando nuestros cuerpos a Dios. Y muchas veces perdemos de vista esto y no le rendimos este culto que es lógico a Dios. Y voy a explicar por qué digo lo que digo. Antes quiero decir que es fundamental la gratitud por Cristo y su obra como un motivo suficiente para buscar una vida de obediencia, de devoción, de lealtad a Él, que en otras palabras es entregarnos nosotros como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. O sea que la gratitud a Dios, la gratitud a Cristo, la gratitud a Dios Trino, la gratitud por la obra de Cristo en la cruz, esa gratitud se debe expresar, cuando la entiendo, de manera lógica, con un culto racional, en una vida de devoción, de obediencia, de lealtad a Dios. Entonces, lo que se establece acá es una ecuación lógica. Obedezco a Dios por lo que Él ya hizo en el pasado y por lo que Él es. No con intereses egoístas, sino sin intereses egoístas. ¿Por qué voy a entregar mi cuerpo como un sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios? Por las misericordias de Dios que ya tuvo conmigo en Cristo y su obra. Y esa es mi manera lógica de ofrecerle culto. Nosotros muchas veces nos equivocamos y pensamos que Dios nos tiene que retribuir de alguna manera por nuestra obediencia, pero nuestra obediencia es una retribución en agradecimiento por su obra. Nosotros tenemos que tener muy presente esto y cuando entendemos esto hay una verdadera revolución espiritual en nuestras vidas. Entonces, ¿quién le rinde culto a quién? Nosotros a Dios. ¿Por qué? Por agradecimiento. ¿Por qué estamos agradecidos? Por la misericordia de Dios expresada en Cristo, en su obra, a favor nuestro. No es que Dios nos tiene que ofrecer culto a nosotros por nuestra obediencia o tiene que tener misericordia hacia nosotros por nuestra obediencia. No, eso es el antiguo pacto. En el nuevo pacto, nuestra obediencia, nuestra lealtad, nuestra entrega como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, es la respuesta lógica a la misericordia que Dios ya tuvo en manera de culto. Ese es nuestro culto, esa es nuestra adoración. No tenemos que esperar que Dios nos ofrezca un culto por nuestra obediencia, que nos ofrezca un culto por ser un sacrificio vivo, agradable y santo, que nos bendiga por eso. Dios lo puede hacer y de hecho lo va a hacer. Pero acá la Biblia está diciendo que nosotros le obedecemos, nos entregamos de manera santa, aceptable a Dios, agradable a Dios, sacrificada como un sacrificio. Nosotros en este nuevo pacto somos el sacerdote y somos el sacrificio, somos las dos cosas, y nos ofrecemos a nosotros voluntariamente en obediencia, en devoción, en lealtad a Dios, por las misericordias pasadas, y ese es nuestro culto a Dios. No tenemos que pensar que Dios nos tiene que ofrecer alguna especie de culto a nosotros por nuestra obediencia, sino que nosotros le ofrecemos a Él nuestro culto por su misericordia para con nosotros. Nuestra obediencia es ofrecida como un sacrificio en gratitud, en agradecimiento por la obra de Dios a favor nuestro en Cristo. Sé que parece algo complejo, pero en realidad es muy sencillo. ¿Quién le ofrece culto a quién? Nosotros a Dios. ¿Por qué? Por agradecimiento, por su misericordia, por lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Qué pasa cuando hablo de esto de intercambiar roles con Dios? Esperamos que Dios nos ofrezca algo, un sacrificio a nosotros, que Dios nos ofrezca algo a nosotros por nuestra obediencia. Que Dios nos ofrezca culto a nosotros por nuestra obediencia. A veces intercambiamos roles con Él y pensamos que Dios va a quedar admirado de nuestra obediencia y que nos debe algo. Pensamos que Él nos va a ofrecer alguna especie de culto, de retribución por nuestra obediencia, pero al revés, nuestra obediencia es el producto de la gratitud por su obra. Nosotros le ofrecemos culto a Él, no tenemos que intercambiar ese rol con Él. Nosotros le ofrecemos culto a Él, nosotros le adoramos a Él, nosotros en gratitud presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable para Dios y santo.
Eso es la verdadera manera de adorar. Ese es nuestro lugar, ofrecerle a Él en gratitud nuestra vida, en obediencia, en devoción y en lealtad. Y nosotros le obedecemos a Él por lo que Él ya hizo y por lo que Él es, sin intereses egoístas. Vamos a hacer otro ejercicio de lógica. Si estuviéramos predicando en vivo, cosa que es mucho más lindo que esto, les preguntaría cuál es el primer mandamiento y ustedes rápidamente me contestarían que es amar a Dios con todo lo que somos. Pero acompáñenme a Marcos 12, 22 y 28 para ver esto. Marcos 12, 22 y 28. Predicar así tiene muchas desventajas y una es no saber si he sido claro, no saber si estamos de acuerdo o no, no saber cómo está la congregación respondiendo al planteo que estoy haciendo, al punto al que quiero llegar. Pero bueno, confío en que el Señor, a pesar de mí, hablará a sus corazones y bendecirá sobre todo la palabra leída, nuestros corazones a través de la palabra leída. Marcos 12, 28 y 29 nos dicen cuál es el primer mandamiento. Dice: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús le había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Entonces el primer mandamiento es amar a Dios con todo lo que somos. El primer mandamiento es amarlo con todo lo que somos, ¿sí? Primer mandamiento, el mandamiento más importante. Se le dice primer, pero es un orden de jerarquía, no un orden cronológico. Pero, ¿cuál es el primer mandamiento? El más importante. En jerarquía, ¿cuál es el número uno? Amar a Dios con todo lo que somos. Con todo lo que somos tenemos que amar a Dios, ¿sí? Este es el primer mandamiento y nos queda claro. Amar a Dios es el mandamiento más importante. Pero, en 1 Corintios 13, Dios a través de Pablo nos dice cómo es el amor. Nosotros podemos tener definiciones de amor. Podemos tener definiciones de amor nacidas de nuestro propio corazón, de nuestra mente. Podemos tener definiciones de amor nacidas de canciones, nacidas de experiencias. Podemos tener un corazón poeta como el de Alberto, que está escuchando, y definir el amor, qué es para nosotros el amor, y eso va a estar cargado de nuestras experiencias, va a estar cargado de subjetividades, de objetividades también, va a estar cargado de emociones, del pasado, del presente, de deseos, de anhelos, y cada uno de nosotros podría definir el amor de muchas maneras, y está bien, no está mal, pero ¿cómo define Dios el amor? Es lo que nosotros vemos en 1 Corintios 13. Y en 1 Corintios 13, 5 dice: el amor no busca lo suyo. Y acá es donde quiero hacer este juego de lógica. Primer mandamiento, mandamiento más importante: amar a Dios con todo, amar a Dios. Segundo mandamiento, primer mandamiento: amar a Dios con todo lo que somos, ¿sí? Amar a Dios, primer mandamiento. Amar. 1 Corintios 13, 5 dice: el amor no busca lo suyo. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que amar a Dios. Y que dentro de nuestro amor, nos dice en otros versículos, si le amamos, guardamos su palabra, ¿sí? Y esto, Dios me ayuda a ser claro, pero esto es muy importante. Si el primer mandamiento es amar, y el amor no busca lo suyo, ¿cómo puedo yo justificar mi obediencia si en realidad lo que estoy haciendo es buscar lo mío? Muchas veces nosotros buscamos que Dios nos ofrezca culto a nosotros por nuestra obediencia, y que nos retribuya de alguna manera por nuestra obediencia. Cada vez que buscamos obedecer a Dios, solamente motivados por la posibilidad de sacar algún beneficio egoísta, estamos rompiendo el mandamiento más importante: amar a Dios. Oh, cómo me gustaría ver sus caras para saber si he sido claro, pero voy a repetir por el miedo de no ser claro. Si el primer mandamiento es amar, y el amor no busca lo suyo, si yo obedezco a Dios y digo que eso es amor, pero en realidad lo hago para buscar lo mío y buscar algún beneficio egoísta, no estoy amando a Dios porque estoy buscando lo mío. El amor definido por Dios es desinteresado, no busca lo suyo. Y nosotros
motivamos nuestra obediencia en el nuevo pacto, diferente al pacto anterior. Motivamos nuestra obediencia en agradecimiento por la misericordia que Dios ya tuvo en el pasado a favor nuestro, haciendo su obra en Cristo, llevándonos a nosotros a una posición correcta con Él de adopción, de hijos, de amigos, de reconciliación. Entonces, si nosotros amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos, pero no buscamos lo nuestro, buscamos lo suyo, buscamos glorificarle a Él, buscamos que su nombre sea exaltado, buscamos darle nuestro culto racional, lógico, por la misericordia que Dios ya tuvo a favor nuestro. Si vos obedeces a Dios para ver qué sacas a cambio, estás rompiendo el primer mandamiento. Si vos obedeces a Dios para ver de qué manera Dios te retribuye y de qué manera conseguís algún beneficio egoísta, no estás amando a Dios, estás buscando lo tuyo y estás pensando que tu obediencia es una manera de chantaje a Dios. Ah, Señor, yo te obedecí, por lo tanto vos me tenés que rendir culto. Señor, yo te obedecí y obedecí con todo, así que ahora dame, porque vos no sos deudor de nadie. Es verdad que Dios no es deudor de nadie, pero eso no significa que va a pagar sus deudas. Eso significa que nunca, Dios nunca es deudor de nadie. Significa que nadie nunca es su acreedor. No significa que Dios anda pagando lo que debe. Significa que nadie es acreedor de Dios. Dios no le debe nada a nadie nunca. A nadie nunca. Y cada vez que buscamos obedecer a Dios solamente motivados por la posibilidad de sacar algún beneficio egoísta, estamos rompiendo el primer mandamiento. Además, estamos mirando con añoranza y con necedad al pacto de obras. Dios hizo un pacto de gracia con nosotros a través de Jesús. Y por ese pacto de gracia que hizo con nosotros a través de Jesús, motivamos nuestra obediencia en gratitud por lo que Él ya hizo a favor nuestro. No como una especie de chantaje a Dios, sino como un culto que nosotros rendimos, tributamos a Dios, en el cual somos los sacerdotes de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio sacrificio. Y ese sacrificio tiene que ser vivo, tiene que ser santo y aceptable a Dios. Me encantaría ver sus caras para ver si ha sido claro, pero deseo que el Señor supla las necesidades que producen estos medios. Nosotros obedecemos por gratitud, por lo que Él ya hizo a favor nuestro, no como una especie de chantaje a Dios. Es verdad que Dios nos va a bendecir por nuestra obediencia, pero esa no es nuestra motivación. Nuestra motivación por obedecer a Dios es lo que Él ya hizo, es la gratitud, no ver qué nos da Dios. Si Dios no nos diera nada, nosotros deberíamos seguir ofreciendo nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Primero, porque Él es digno, ya por su sola esencia y naturaleza, Dios es digno de que nosotros vivamos de esa manera. Segundo, por las misericordias de Dios que están acá señaladas en Romanos 12:1. Él es digno de nuestra obediencia. No para ver qué sacamos nosotros a cambio. Él es digno por su persona, por su dignidad intrínseca, y Él es digno, además, por su misericordia para con nosotros. Eso es suficiente para que nosotros le rindamos culto, para que nosotros seamos un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Entonces, tenemos que ver, de cuidarnos, de no intercambiar roles con Dios. Nosotros tributamos culto a Él, en obediencia, en gratitud, en lealtad, en devoción. No Él en bendiciones a nosotros por nuestra obediencia. Nosotros somos quienes le tributamos culto a Él. Guarda con intercambiar roles con Dios en esto. Y hace un tiempo se puso de moda una frase que está bien. Está bien decir Dios te bendiga. Está bien, expresa un deseo. Quiero que Dios te bendiga. Entonces te saludo y te digo Dios te bendiga. Está bien. Algunos prefieren decir Dios te bendice. Y también está bien porque expresa una realidad. Dios te está bendiciendo. Dios te bendice. Es una realidad. Una expresa un deseo, como una oración, Dios te bendiga. Otra expresa una realidad, es una afirmación, Dios te bendice. Está bien. Pero Dios te bendijo es más importante todavía para un cristiano. Ninguna bendición presente puede opacar la bendición eterna que Dios nos dio en la eternidad pasada a los redimidos al elegirnos para Cristo. Dios te bendiga está bien, expresa un deseo. Dios te bendice también está bien, expresa una realidad presente,
Pero Dios te bendijo es todavía más importante, porque hace alusión a la bendición más grande, a la bendición eterna que has recibido en Cristo, desde la eternidad pasada, en la eternidad presente, hacia la eternidad futura, sin tiempo. Acompáñame por favor a Efesios 1 y vamos a ver un poco más de este punto. Efesios 1, 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ves? Dios te bendijo. Dios te bendijo. Es más importante todavía que Dios te bendiga y Dios te bendice. Dios te bendijo, porque esa bendición del pasado es eterna. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dios te bendijo. Y esa frase tiene que despertar mucha gratitud en tu corazón, al punto de que sea suficiente para motivar tu obediencia. Dios te bendijo en Cristo, te bendijo de manera eterna. Y esa gratitud es suficiente para que vos presentes tu culto racional, tu manera lógica de adorarle. Que tu cuerpo sea un sacrificio vivo, agradable y santo. Sos el sacerdote de este sacrificio y sos el sacrificio también. Y tenés que ir a Dios ofreciéndote a vos mismo de manera sacrificial, santa y aceptable, agradable a tu Dios. No intercambies roles con Dios. Vos le tributás, vos le rendís culto a Él, no Él a vos. Él es digno de tu culto, de tu adoración. Él es digno de que no cambies el lugar con Él. Él tiene que recibir tu adoración, no al revés. Él tiene que recibir tu culto, no al revés. Y no me canso de insistir en esto desde que lo entendí, porque esto me llevó a ver el Evangelio de manera más valiosa y a investigar más por qué mi obediencia, mi gratitud, mi sacrificio vivo, agradable y santo tenía que estar motivada en la misericordia pasada. Y esto me llevó en un camino de valorar más y más y más el Evangelio. Y te invito a madurar este concepto para que veas que el Evangelio es una fuente de gratitud para tu vida, y esa gratitud es una fuente de obediencia, y eso no te frustra, no te frustra. Cuando nosotros predicamos de manera que hace esto para que pase esto en tu vida, predicamos como si la Biblia fuera un libro de moraleja, portate bien para que te vaya bien, es como si no hubiéramos entendido nunca el libro de Job, o nunca hubiéramos entendido el libro de Eclesiastés, o nunca hubiéramos mirado la vida de Jesús, el Hijo perfecto de Dios, que obedeció de manera perfecta y le fue muy mal en la tierra. Nosotros obedecemos no para que nos vaya bien en esta tierra, es una esperanza que tenemos, pero no es la motivación que tiene el cristiano maduro. La motivación para su obediencia que tiene el cristiano maduro es la misericordia que Dios ya tuvo con su vida, que Dios le bendijo, ¿sí? Muchas veces perdemos de vista esto, y que Dios ya nos bendijo es un estímulo suficiente para que nuestras vidas sean un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Muchas veces esperamos de Dios una recompensa terrenal por nuestra obediencia, siendo que en el nuevo pacto nos puso en otra situación. Nuestro agradecimiento a Dios por la obra que Él ya realizó a favor nuestro en Cristo es suficiente para que nosotros caminemos en obediencia. Eso ya es suficiente. Y a veces intercambiamos roles con Dios. Esperamos que Él nos tribute culto, que Él nos recompense por nuestra obediencia, pero nuestra obediencia debe venir por agradecimiento por lo que Él ya hizo, por amor, sin buscar lo nuestro.
más allá de cómo nos vaya a bendecir luego. Esto no quita que Dios nos bendiga en la tierra, por supuesto que no. Pero eso es una posibilidad muy grande, pero muchas veces no la sabemos leer. Dios nos va a bendecir por la obediencia, eso es verdad. Pero tu motivación no tiene que ser esa. Tu motivación tiene que ser la gratitud que tienes que manifestar a Dios por lo que Él ya hizo, por cómo ya te bendijo. Esto de que Dios no es deudor de nadie, significa que nadie es acreedor de Dios. Nosotros siempre seremos deudores suyos. Y no nos pide que paguemos, porque no podríamos, pero nos pide lealtad, obediencia, devoción, y de manera lógica, por lo que Él ya hizo a favor nuestro, tributamos culto. Obedecemos a Dios por lo que Él ya hizo, no para que haga algo. Si lo hace, gloria a Él. Pero si no lo hace también, Él ya nos bendijo de manera perfecta en Cristo para siempre. Y eso es motivo suficiente para estimular nuestra obediencia. Nosotros rendimos culto a Dios, no Él a nosotros como recompensa por algo. Y un segundo ejemplo de esto de intercambiar roles con Dios, en esta miniserie que vamos a trabajar, está en un salmo muy conocido, el Salmo 37.4. Acompáñame al Salmo 37.4. Primer punto de esta miniserie, intercambiando roles con Dios, es cuidado con intercambiar rol con Dios a la hora de rendir culto. No porque Dios lo cambia el rol suyo, ¿no? Sino porque nosotros no nos ubicamos en nuestro lugar frente a Dios. El Salmo 37, 4 y 5 es muy conocido de memoria por muchos de nosotros. En Reina Valera 60 dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. En esta traducción que uso, Nueva Biblia Latinoamericana, dice así: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. 37, 4 y 5. Podríamos hacer un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico o una tabla y poner nuestras responsabilidades bajadas de estos versículos, nuestras responsabilidades en un lado y el compromiso asumido por Dios en el otro. Fíjense, marquemos nuestras responsabilidades. Pon tu delicia en el Señor, responsabilidad nuestra. Encomendar al Señor nuestro camino, responsabilidad nuestra. Confiar en Él, responsabilidad nuestra. Compromiso asumido por Dios en este pasaje. Él dará las peticiones de nuestro corazón. Él actuará. Pero fíjense que muy frecuentemente, mucho más de lo que creemos y de manera casi viciosa, intercambiamos rol con Dios en esto. ¿De qué manera? Señor, disfrútame a mí mientras yo me concedo las peticiones de mi corazón. Señor, disfrútame, mira, quédate impresionado por cómo soy yo. Quédate impresionado por mi obediencia, Señor. Quédate impresionado por mi honestidad, por mi desempeño laboral, por mi capacidad de ser honrado, honesto, trabajador. Señor, 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 disfrútame mientras yo me concedo las peticiones de mi corazón. Y el Señor dice: poné tu delicia en mí, dice el Señor, y yo voy a conceder las peticiones de tu corazón. No, Señor, disfrútame a mí mientras yo concedo las peticiones de mi corazón. Y el Señor te dice: no. Hermano, disfrútale a Él, disfruta a Dios, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. No te las concedas vos. Vos disfrutá a Dios, esa es tu parte. No intercambies roles con Dios. Señor, confía en mí, encomendame a mí mi vida. Yo voy a actuar. ¿Qué dice acá el 5? Confía en Él. Él va a actuar. Encomenda a Él tu camino. Él va a actuar. No, Señor, déjame mi vida a mí. Preocúpate por los otros que son inmaduros, o son menos hábiles, o son débiles, o son cualquier cosa que queramos decir en nuestro necio corazón. Señor, ya estás muy ocupado con el resto. Gracias por hacerme más maduro que el resto, más espiritual que el resto, más hábil que el resto, más virtuoso que el resto.
Gracias, Señor, ocúpate del resto, encomendame a mí mi camino, Señor, yo sé cómo tengo que hacer las cosas. Confía en mí, Señor, yo voy a actuar. Y acá en este cajón caen un montón de cosas, Señor, no me digas cómo ser padre, yo sé cómo se hace. Señor, no me digas cómo ser esposo, yo sé cómo se hace. Vos disfrutame, vos confía en mí, yo sé cómo se hace. Señor, no me digas cómo es un noviazgo a la luz de tu palabra, yo sé cómo se hace. Señor, confía en mí, yo me voy a... Despreocúpate por mí. Yo me concedo las peticiones de mi corazón, Señor, no te preocupes por mí. Yo sé cómo hacer un novio, una novia, un esposo, una esposa, un padre, una madre, un hijo, una hija, un miembro de la iglesia, a mi manera. Vos disfrutame, Señor. Mientras yo me concedo mis peticiones de mi corazón, o intento hacerlo, a través de mis pensamientos y mis razonamientos, confía en mí, Señor, yo voy a actuar. Eso es intercambiar roles con Dios. Eso es un error muy común. Constantemente caemos en este error de decir, Señor, disfrútame mientras yo me concedo las peticiones de mi corazón. Señor, confía en mí, yo sé lo que hago. Encomendame a mí mi propia vida, yo voy a actuar. El Señor te dice, no. Pone tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomenda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. Tenemos que aprender a ocupar nuestro lugar y no el de Dios. Tenemos que aprender a reconocer nuestro lugar y no intercambiar roles con Dios. Eso no está bien. Y es hermoso saber que Dios desea bendecir. Dios realmente desea bendecir a su pueblo. Y esto es una expresión de su bondad, una manifestación de su amor, de su misericordia. Es algo que está ligado a Él. Él quiere bendecir, pero a veces tiene condicionantes y de hecho los tiene. Por eso acompáñame a 2 de Crónicas 16:9 y vamos a ver cómo es este Dios que desea bendecir. 2 de Crónicas 16:9, perdón, 2 de Crónicas 16:9. Segundo libro de Crónicas 16:9. Dice así, 2 Crónicas 16:9, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿Se dan cuenta? Dice, el Señor contempla toda la tierra. ¿Y qué quiere hacer? Quiere fortalecer ¿a quiénes? A aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Esto, sin Cristo, es una mala noticia. En otra traducción dice, para aquellos que tienen el corazón perfectamente comprometido con Él. Tu corazón, mi corazón, es completamente suyo. ¿Tenés un corazón perfectamente comprometido con Él? El Señor quiere bendecir. ¿A quiénes? A los que tienen un corazón perfectamente, totalmente suyo. Aquellos que de verdad le aman con todo su corazón. ¿Esto es una buena noticia para vos? Dios desea bendecir. Qué bueno. Bueno, ¿a quiénes? A los que tienen un corazón perfecto, perfectamente comprometido con Él. A los que tienen un corazón que es completamente de Dios. Entonces vemos que para contar con la bendición de Dios tenemos que tener un corazón perfecto y perfectamente comprometido con Dios. Y acá sí en realidad Dios ha intercambiado el rol con nosotros. Para contar con Dios es necesario tener ese corazón perfecto. Y no lo tenemos. No merecemos su bendición. Tenemos que entender que por ahí pensamos que merecemos algún tipo de bendición, pero en realidad no la merecemos. Porque el pacto de obras exige una bendición perfecta, no en algunos puntos. Si vos cumplís toda la ley, sos obediente en todo, pero fallas en un punto, es como si fallaras en todo. No es que vos podés bendecir en algunas, no es que vos podés obedecer a Dios en algunas cosas, entonces Dios te va a bendecir en algunas cosas. No,
o le obedeces de manera perfecta, o no hay bendición para vos. Por lo tanto, vos y yo quedamos excluidos de esa bendición. Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces enseñamos la Biblia como un libro de moraleja. Pórtate bien para que te vaya bien. No, para que te vaya bien, tendrías que portarte de una manera que es imposible para vos. Y que en este mundo caído también es imposible. Y cuidado con intercambiar roles con Dios a la hora de ofrecer culto. Cuidado con intercambiar roles con Dios a la hora de dirigir nuestra vida. Pero fíjate qué lindo, cuando Dios intercambió su lugar por nosotros en Cristo. Acompáñame a 2 Corintios 5:21. Y vamos a ver cómo Dios nos bendice a nosotros, porque alguien con el corazón perfectamente comprometido con Él ocupó nuestro lugar. Intercambió su lugar por el nuestro y el nuestro por el suyo. Las dos cosas. Acompáñame a 2 Corintios 5:21 y vamos a ver eso. Dios nos intercambió por Él mismo en Cristo. La segunda persona de la Trinidad se intercambió por nosotros. Y repaso los 3 puntos y prácticamente estoy cerrando luego de leer este versículo. Cuidado con intercambiar el rol con Dios a la hora de rendir culto. Cuidado con intercambiar el rol con Dios a la hora de dirigir nuestra vida. Pero agradezcamos que Dios ha intercambiado su lugar con el nuestro en Cristo. No solo Él ocupó nuestro lugar, sino que Cristo nos lleva a ocupar el suyo. Somos hijos. Dice 2 Corintios 5:21, que a Cristo, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Esto significa que Cristo fue intercambiado por nosotros y nosotros por Cristo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Esto merece tu atención. Esto merece tu devoción. Esto merece tu obediencia. Esto merece tu lealtad. Esto no es lo más importante de tu vida. Esto es tu vida. Esto es tu vida. Si sos cristiano, esto no es lo más importante de tu vida. Si sos cristiano, esto es tu vida. Y merece tu atención, tu devoción, tu obediencia, tu lealtad. Este intercambio estuvo bien, pero nació del corazón de Dios y no del nuestro. No hagamos intercambio de roles con Dios nacido de nuestro propio corazón. El único intercambio que está bien es aquel que nació de su corazón. Y fuimos intercambiados por Cristo. Hermano, vamos a finalizar acá. Deseo que Dios te bendiga mucho en esta mañana, pero que razones, que pienses, que reflexiones, que medites en esto. ¿Has estado intercambiando roles con Dios, esperando que Él te tribute algún tipo de culto, esperando que vos puedas dirigir tu vida sin disfrutarle a Él, que las peticiones de tu corazón estén en tus manos, que tus caminos estén en tus manos y no en los suyos? Pedile perdón a Dios por eso y arrepentite de eso. Y aprende a vivir como cristiano, como Dios nos pide. Esto es un desafío inmenso para todos nosotros. Yo no hablo del lugar del superado, hablo del lugar de aquel que comparte la lucha con vos. Tenemos que aprender a ocupar nuestro lugar frente a Dios y no intentar ocupar su lugar. Que el lugar nuestro sea el nuestro y el de Dios el suyo. Deja que Dios sea Dios en tu vida, que Él ocupe el trono y solo Él. Que Él reciba tributo, que Él reciba culto, que Él reciba adoración y solo Él. Que Él encuentre en tu corazón confianza hacia Él, fe en Él, paciencia. Que Él encuentre en tu corazón que vos le disfrutás, deleitate en Él y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Dedícate a disfrutarle. Contá con su parte, pero hace la tuya. Hace tu parte. Hermano, Dios te bendiga muchísimo en esta mañana. Deseo verte pronto. Voy a finalizar la transmisión, pero sería bueno que vos ores en el lugar en el que estás y le pidas perdón a Dios si has intercambiado rol con Él y le agradezcas a Dios por la vez que Él intercambió rol con vos
y recibió la justicia de Dios Padre. Dios Hijo recibió la justicia de Dios Padre en él, a favor tuyo. Recibió el castigo y a favor tuyo la obediencia que él merece, las bendiciones que él merecía por su corazón perfecto, por su obediencia perfecta, te las atribuyo a vos, te las imputo a vos. Entonces, para finalizar, te invito a orar en el lugar que estás, agradeciendo a Dios por su obra a favor tuyo. Dios te ama y merece tu atención, y Él no es lo más importante de tu vida, Él es tu vida. Dios te bendiga. Ojalá Dios nos permita vernos pronto. Dios te bendiga.